Espíritu Santo. El primero de ellos tiene que ver con los emblemas del Espíritu Santo, también denominados símbolos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ser hábiles en pasar los textos bíblicos para que podamos disfrutar un poco más de la enseñanza de hoy. Vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar de los símbolos y vamos a hablar de algo que nos gusta y a otros les disgusta, como es el tema de las lenguas o el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces hablemos de los símbolos. Entonces miremos el primer texto bíblico que está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Alguien va buscando Juan 7, 37 al 39. Otra persona me ayuda con Mateo 3, 11. Alguien más me ayuda con Juan 20, 22. Otros me ayuda con Hechos 2, 2. Paloma no está, entonces alguien por Paloma me busca en Mateo 3, 16. Alguien me ayuda con Efesios 1, 14 y 2 Corintios 1, 22. Y otra persona me ayuda con Efesios 1, 13 al 14, Lucas 11, 13 y Hechos 2, 38. Así que vayan tomando los versículos, los pasajes que ustedes van a leer. Coloquemos allí a primer libro de Reyes 19, 16. ¿Sí? Ok, el término allí que se usa es ungir, ¿sí? El término que se usa allí es ungir. ¿Y con qué se ungía en el Antiguo Testamento? Con aceite. Entonces, era una característica del Espíritu Santo, es que el aceite simboliza consagración, separación, apartado para, o sea, que cuando alguien era ungido, cuando alguien era separado, se ungía con aceite. Solo en el Nuevo Testamento hay una alusión a ungir con aceite y está en Santiago 5, dice: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y bueno, la iglesia ha tomado mucho digamos que la costumbre, el hábito de embadurnar con aceite a una persona como señal de protección o señal de consagración, y eso no es malo. Escúcheme bien, eso no es malo, ¿sí? Lo malo es que si yo no tengo aceite, tenga que mandar a comprar aceite porque no puedo ungir a una persona, ¿cierto? O sea, usted va a encontrar en iglesias que siempre está el tarrito del aceite ahí en el atril, ¿sí? Y bueno, es la fe del pastor o la pastora de la casa. A mí me da igual si hay aceite o no hay aceite, porque realmente el aceite que yo necesito que se derrame es la presencia del Espíritu Santo en la persona. O sea, ese es el aceite que yo necesito que se derrame. Mire, yo estuve haciendo alguna vez, eso hace mucho tiempo, un estudio sobre las diferentes formas de cenas del Señor, de cómo celebrar la cena del Señor y con qué elementos celebrarlos. Y me encontré que hasta con tortillas de maíz en ciertos lugares de México la hacen, y el vino es chicha de maíz, porque no hay forma de conseguir vino, ¿sí? Lo importante no es la forma, sino el significado del fondo. O sea, lo que debemos entender es que es que
Se presentó una liberación. No, consígame aceite. Bueno, sí, si usted confía que el aceite va a funcionar, hágalo. Pero le pido más que confíe en el símbolo. O sea, que confíe en que la presencia del Espíritu Santo está allí y que es el símbolo. Vayamos entonces a Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, y el 39. O sea, observe esto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Acuérdese que Mateo 3 dice que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Espíritu Santo y fuego. Jesús no bautizó en agua a nadie. En algunas ocasiones lo hicieron los discípulos. En algunas ocasiones lo hicieron los discípulos. Jesús no bautizó en agua a nadie. El que bautizaba en agua, ¿quién era? Ahora, ¿por qué Juan el Bautista bautizaba en agua? Porque de acuerdo a la ley, el agua tipificaba limpieza de pecado. Él estaba tomando Ezequiel capítulo 36, versículo 25, que el agua purifica. Y entonces una manera de purificar, de acuerdo a Ezequiel 36, 25, dice: yo los limpiaré de todas vuestras inmundicias, ¿sí? Por amor a mi nombre. Entonces ahí, para poder limpiar a una persona las inmundicias, había que hacerlo en el agua. Y también en Ezequiel capítulo 47 habla de un río que va creciendo en su nivel. Ahora, mire que aquí el Señor dice que Juan hace esto es muy importante porque Juan hace la interpretación de los dos versículos anteriores. O sea, Jesús está diciendo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Eso es una figura de dicción, es una metáfora, ¿sí? Él está usando una figura de dicción allí. ¿Qué quiere decir? Ahora, el agua en la Biblia tiene símbolo de limpieza, tiene símbolo de la palabra y tiene símbolo del bautismo en el Señor. Entonces son tres símbolos que tiene el agua, pero a la larga es un solo símbolo, es la presencia de Dios en la vida. O sea, la palabra de Dios cubre todo, ¿sí? Cuando usted se baña, se echa agua, ¿sí? Y cuando usted ora y lee la palabra, usted se está limpiando. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está quitándonos todas nuestras inmundicias, o sea, nos está limpiando totalmente. Entonces, ese símbolo es importante. Ahora, la Iglesia Católica, cuando tomaron el símbolo, entonces creyeron que tenían que rociarle agua a la gente, y que con rociarle agua a la gente quedaba purificada de sus pecados. Eso es un error teológico y también es un error de interpretación, porque lo único que limpia a una persona de pecado es la confesión de sus pecados en pleno arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, ¿sí? Y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense para ver si hayan misericordia delante del Señor. O sea, es una forma muy importante de entender que el Espíritu Santo, porque mire, quiero enriquecer esta enseñanza diciendo lo siguiente: realmente lo que hace la Biblia es tomar todos esos emblemas, todos esos símbolos
del Espíritu Santo y mostrarnos al dueño de todos esos símbolos, que es Jesús. O sea, Jesús es el dueño de todos esos símbolos. Jesús es aceite porque Él separa, Jesús es el agua, Jesús es fuego, ¿cierto? Jesús es el que da los dones. Entonces, cada uno de esos símbolos realmente estamos mirando es a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, mire que el agua estaba simbolizando también un bautismo especial en el Espíritu. Vayamos entonces al fuego, Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál de los dos bautismos es el más importante? ¿Ah? El del Espíritu Santo. ¿Sí? Y hay iglesias que no le dan la cena al Señor al que no se haya bautizado en agua, pero sí se la dan aunque no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero ambos bautizos se necesitan. Ahora recuerden, Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento, ¿sí? Pero él hacía señalamiento que había de venir uno que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El fuego siempre ha sido símbolo de limpieza y el Espíritu Santo siempre ha sido símbolo de llenura, o sea, siempre ha sido símbolo de presencia de Dios, o sea, de una persona que tiene la presencia de Dios. Entonces, sabemos que cuando una persona, y aquí quiero hacer claridad totalmente, quiero hacer claridad. Y esto es una posición teológica mía, ¿sí? Y es mía en el sentido de, no solamente de lo que he leído, sino en el sentido de las experiencias que conozco y aún las que yo he vivido. Y es que el Espíritu Santo bautiza genuinamente, Jesús es el que bautiza. Jesús bautiza genuinamente en el Espíritu Santo aquel que genuinamente se ha convertido. Aquel que genuinamente se ha convertido. Porque usted observa que mucha gente se ha bautizado en agua y hoy está viviendo del larín larán, ¿sí? O sea, no se congrega, no lee la palabra y uno se pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó con alguien que haya tenido una experiencia, voy a hacer así, entre comillas, de conversión? Se bautizó, comenzó a servir, fue hasta pastor, fue evangelista, ganaba muchas almas para Cristo. ¿Qué pasó? Es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Ahora Jesús nos hace la aclaración cuando le habla a la iglesia a Éfeso. Porque Jesús hace la aclaración, dice, han dejado mi primer amor. Pero no dice que me han dejado de amar. Sí me hago comprender allí. O sea, el amor que yo siento por mi esposa hoy, casi 37 años después, dentro de un mes, ¿cierto? Dentro de un mes tenemos 37 años, 36 años de casados, 2 de amigos y 2 de novios, ¿sí? El amor que yo hoy siento no es el mismo amor en efervescencia de hace 38 años atrás, en efervescencia. O sea, yo tengo ahora un amor más determinado, o sea, más firme, porque ya no estoy enamorado de lo que ella físicamente me podía ofrecer hace 38 años atrás, sino que ahora estoy enamorado de otros aspectos de la vida de ella
y estoy ennoviado de otros aspectos de la vida de ella. Porque alguien algún día dijo, es que ustedes ¿por qué no se toman de la mano? ¿Sí? Pero resulta que esa persona que me dijo que no se tomaba la mano hoy no tiene matrimonio. Porque nosotros estamos pendientes de las formas, no de la esencia, del fondo, ¿cierto? Es tener en cuenta el fondo. Entonces, cuando decimos que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser en fuego, tiene que ver con la pasión, porque uno de los ministerios más trascendentes del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si ocurre un milagro en una celebración, entonces quien hizo el milagro no fue Jesús directamente, quien hizo el milagro fue el Espíritu Santo. Le decía a mi esposa, porque vengo estudiando las iglesias numerosas en el mundo, estoy haciendo un estudio de eso, y le decía que el 99% de las iglesias que tienen mucha gente congregándose es porque el siervo o la sierva de Dios tiene una profunda convicción y relación con el Espíritu Santo. O sea, mire esas dos cosas, convicción y relación con el Espíritu Santo. Y muchos de ellos, a pesar de tener iglesias grandes, numerosas, aún tienen desórdenes administrativos, tienen desórdenes en el ministerio, pero la iglesia sigue creciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pastor no le ha metido la mano humana a la iglesia, sino que ha dejado que el Espíritu Santo fluya. Se ha dejado que el Espíritu Santo fluya. Me hago comprender. ¿Sí? Me hago comprender. Usted cualquier día, por ejemplo, yo conozco un pastor que él ora acostado y hasta se duerme, pero está orando. Está dormido y está orando. Es una manera de relacionarse con el Espíritu Santo. Y cuando ese hombre predica, vea, literalmente uno suda aunque haya un aire acondicionado intenso. O sea, de la presencia que tiene, que el Espíritu Santo le da a ese varón cuando él predica. O sea, quiero que podamos entender que el bautismo genuino que nosotros necesitamos es la presencia del Espíritu Santo. Mire, cuando usted tiene pasión por el Espíritu Santo, Él le trae la gente. Él le trae la gente. Él se la pone de papayita ahí. Él pasa gente por acá y va a oler y va a entrar porque comienza a sentir un olor. Estamos expeliendo un olor diferente. O sea, yo quiero que usted capte esa idea. Debemos preocuparnos por una relación con el Espíritu Santo, porque esa relación con el Espíritu Santo nos va a mantener una relación con la palabra, que es el agua, nos va a mantener una relación con el fuego, que es la presencia de Cristo en nuestras vidas, nos va a mantener una relación de ungidos permanentemente. ¿Cómo le llamaron a Jesús? El ungido, o sea, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego. Entonces la gente tiene que sentir que hay algo especial. Yo no sé, a usted le tiene que suceder cosas como, es que cuando usted ora, Dios obra. Entonces, no se trata de mí. Yo no tengo que aclarárselo a la persona, eso se lo tengo que aclarar a Dios cuando yo entre en oración. O sea, lo que se trata es que la persona comience a sentir una confianza profunda por lo que tú hueles, por lo que tú expeles, es decir, el aroma que sale de ti, que tiene que ser un aroma del Espíritu Santo. Por eso decía, ese bautismo en el Espíritu Santo que otorga Jesús
tiene que ser para una persona genuinamente convertida. Porque hablar en lenguas también lo hacen los brujos. ¿Sí? Y el Hechos de los Apóstoles hace un énfasis profundo en, más o menos, ahorita lo vamos a hablar, en el tema de hablar en lenguas, ¿cierto? Como una señal física, una evidencia física de un bautismo y de una llenura del Espíritu Santo. Pero es algo carismático, o sea, no forma el carácter. Lo que forma el carácter es estar pegado al don, o sea, viene a ser más importante en cierta medida el fruto del Espíritu, ¿sí?, que la persona habla en lenguas, porque hay personas que hablan en lengua y son perversas, son malas, personas que denigran de los demás, o personas que pecan permanentemente, y usted los ve hablando en lenguas. Entonces, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro carisma, pero Dios no nos quita el carisma porque Él nos ha dado esos dones. O sea, Él hace que la iglesia funcione a pesar de sus debilidades. Es lo que quiero que entendamos. Luego viene viento, Juan 20:22 y Hechos 2:2. Recibí, ¿cierto? O sea, sopló. La palabra que se usa allí en Juan es neuma. Es la palabra que se usa allí en Juan, neuma. O sea, colocó un viento dentro de ellos, sopló. En ese soplo fue transferido el otro consolador que estaba en Jesús. ¿Fue transferido a dónde? O sea, todo lo que hizo Jesús en la tierra lo hizo con el poder del Espíritu Santo. O sea, Jesús no movió una hoja de papel sin que el Espíritu Santo no se lo hubiese ordenado. O sea, todo lo que hizo Jesús lo hizo bajo el poder y bajo la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que usted haga para Dios tiene que estar en ese mismo clima. O sea, tiene que tener esa misma atmósfera. ¿Sí? Leyendo un libro que se llama El Ministerio Profético, el autor, que es Mike Bickle, dice: estuvimos orando un año por el avivamiento de una ciudad que no tenía ni el 1% de cristianos. Era Kansas City, en Oklahoma. Y duraron un año orando en 3 turnos, de 6:30 a 8:30 de la mañana, de 12:30 a 2:30 de la tarde y de 6:30 a 8:30 de la noche. 3 turnos, un año. La única petición: produce un avivamiento en Kansas City y en todo Oklahoma. Un año. Al año terminaron con un ayuno de 21 días. Un ayuno de 21 días. Solo de agua. Y 6 meses después, las pocas iglesias que había en Kansas City no daban basto para la cantidad de personas que comenzaron a llegar buscando de Jesús, buscando de Dios. Y tuvieron que iglesias abrir otras sedes en localidades para que la gente comenzara a llegar. La iglesia que en este momento menos almas tienen 3,000 personas. Pero la mayoría de las iglesias de ese estado están entre 4,000, 5,000, 6,000 personas. Es un estado demasiado cristiano, pero con un gran avivamiento del cristianismo. Entonces dijo él, eso lo comenzamos en el año 1993. El libro lo terminaron de imprimir en el 2013. Dice: en el 2013 nosotros hemos replicado 17 obras en ese estado.
17 obras, donde la más pequeña que tenemos son de 2.000 personas. Entonces el autor explica que una de las cosas que más le interesa al Espíritu Santo es el avivamiento de una ciudad. Y que el avivamiento de esa ciudad se produce cuando la poquita iglesia, los poquitos que están en la iglesia se unen para provocar el avivamiento, solamente pidiéndole al Espíritu Santo que lo provoque. Pero él dice, la iglesia se tiene que unir en oración. Él no dice, no tienen que copiar mis horarios, Dios les tiene que dar sus propios horarios, pero la iglesia se tiene que unir para provocar eso, o sea, unir en oración, una sola oración, cada uno orando, Señor, provoca un avivamiento. Usted sabe lo que son 2 horas diciendo esto, lo único que se decía, Señor, provoca un avivamiento, Espíritu Santo, provoca un avivamiento, Espíritu Santo, envíanos donde podamos provocar un avivamiento. No oraban nada más. Uno dirá, tiene que ser canzón, pero era lo único que oraba. Y él dice, lo único que usted consigue es que usted ore siempre por lo mismo y verá un resultado. Orar siempre por lo mismo nos traerá un resultado. Viento, un viento. ¿Qué dice Hechos 2:2? Neuma, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, ¿cierto? Eso más adelante lo voy a explicar un poco más. Luego viene Mateo 3:16, que es cuando desciende del cielo como paloma. ¿Cómo dice Mateo 3:16? Y dice, he aquí los cielos fueron abiertos y vio. ¿Quién vio al Espíritu de Dios? ¿Quién lo vio? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién vio? Jesús. Clave muy importante. Solo podemos provocar algo si tenemos los cielos abiertos. Solo podemos provocar algo si tenemos los cielos abiertos. Cuando algo nos carga es porque estamos trabajando con los cielos cerrados. Cuando alguien nos pone a fluir es porque estamos trabajando con los cielos abiertos. Y no estamos hablando de resultados. No estamos hablando de resultados. Porque a veces nos fijamos en el resultado y se nos olvida el proceso. Es algo que no tiene que significarme carga. O sea, yo lo disfruto a pesar de tener los cielos cerrados. Perdón, a pesar de no ver los resultados. O sea, Jesús, en Mateo 3:16, ve al Espíritu de Dios en una forma corpórea. Lo ve descendiendo como en forma de paloma. ¿Sí? Y me gustaría que viéramos el 17, no el mismo, pero el 17, para entender un poco más. Y hubo una voz de los cielos que decía ¿qué? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, la paloma simboliza mansedumbre. Pero además, la paloma simboliza fidelidad. La paloma solamente está con un palomo. Simboliza fidelidad. Pero la paloma simboliza mansedumbre. ¿Sí? Lo que Dios estaba mostrando a través de ese símbolo
es que lo primero que le iba a dar Dios a Jesús era mansedumbre. Mansedumbre. Y mire cómo se demuestra la mansedumbre. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. ¿Qué dice ahí? Si Jesús no hubiese estado con el sello de la mansedumbre, Él no se hubiera dejado llevar al desierto. ¿Estamos? No existen cristianos rebeldes, existen cristianos sin mansedumbre, que es distinto. O sea, no hay cristianos rebeldes, lo que no tienen es mansedumbre. Entonces, yo no puedo orar por una persona para que Dios le quite la rebeldía, sino para que sea bautizado con mansedumbre. O sea, la iglesia necesita mansedumbre, porque la mansedumbre nos hace avanzar. Seguimos. Efesios 1:14. Arras. Efesios 1:14. Es Efesios 1:14, ¿cierto? Está mal ubicado ahí, es Efesios 1:14. ¿Cómo dice el 14? Pero para contextualizar, comencemos en el 13. Paremos allí. ¿Fuiste qué? ¿Fuiste qué? O sea, ahora entiende por qué Jesús no se resistió al Espíritu Santo que lo llevara al desierto. Ahora usted puede entender por cómo su líder espiritual le puede cambiar la orden en cualquier momento y su labor es irla a cumplir. El asunto es que lo que menos tenemos como iglesia, hablo de la iglesia cristiana en general, es mansedumbre. Pero cuando estamos sellados, o sea, algunos lo llaman arras y otros lo llaman sellos, y algunos dicen que son los dos. Pero cuando estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿por qué se llama el Espíritu Santo de la promesa? Porque es una promesa. Desde Joel capítulo 2, versículo 28 al 32 es una promesa. Es una promesa. Cuando estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, nosotros, ahora sí, pasemos al 14. Efesios 1:14. O sea, el Espíritu Santo viene a hacer ¿qué? ¿Qué son las arras? Una dote, una garantía de que yo no me quito del negocio. O sea, no sé si esto va a ser una revelación para usted, pero cuando Jesús nos entregó al Espíritu Santo, lo que nos dijo es que Él no se quitaba en ninguna de las promesas que nos ha hecho. O sea, que Él no se quitaba de este negocio, que por eso Él dice, no los dejaré huérfanos. O sea, Él no se quita, me quito yo, pero Él no se quita, Él está ahí, porque Él te selló, y cuando te selló, Él lo que espera es que tú te dejes instruir por el Espíritu Santo. O sea, Él no espera que tú combatas tu rebeldía, sino que le permitas a Él colocarte mansedumbre. Mira lo interesante de esto. Él no espera que tú luches con tu debilidad, sino que le permitas a Él entregarte el fruto. Porque nosotros hacemos a la inversa. Le decimos, Señor, es que yo te he puesto esta debilidad mía hace 20 años. Sí, tú me has puesto la debilidad, pero nunca me has dejado trabajar para yo entregarte fortaleza. Porque entonces yo voy a liberación, entonces yo voy al curso de una cosa, al curso de la otra, al taller de otra, al taller de otra cosa, y yo sigo igual. Porque realmente donde estoy mal es que no me he dejado sellar.
Eso es lo que quiero hacer entender. No me he dejado sellar. ¿Y yo tengo que dejarme qué? Sellar. Tengo el Espíritu Santo, sí. Hablo en lengua, sí. Pero soy rebelde. Entonces, no me he dejado colocar el sello. Soy desobediente. No me he dejado colocar el sello. ¿Y qué tengo que dejarme yo? Colocar el sello. Porque lo esencial de la vida cristiana no es lo que yo deje de hacer, sino lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Esa es la esencia de la vida cristiana. O sea, la esencia de la vida cristiana no es que yo me porte bien para que Dios me bendiga. Es que yo deje que el Espíritu Santo me transforme a la imagen de Jesucristo, que es la imagen perfecta que Dios conoce, o que el Padre conoce. No sé si el trabalengua lo entendieron. O sea, yo tengo que permitir que, sellado por el Espíritu Santo, una vez estoy sellado, tengo las arras. Y al tener las arras, le estoy permitiendo o estoy autorizándole al Espíritu Santo que Él trabaje en mí. ¿En dónde? En todas las áreas donde Él sabe que necesita trabajar en mí. Mire, Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Aprendió obediencia. ¿A través de qué la aprendió? A través de las dificultades, a través de las vicisitudes, a través de la adversidad, a través del sufrimiento. Porque el sufrimiento en Dios no es para destruirnos, sino para edificarnos. No es un sufrimiento para que yo termine con la espalda reventada, sino para que realmente yo termine edificado. ¿Vamos ahí? Ahora, ¿qué garantía hay? Que realmente Jesús nunca se va a quitar. O sea, Dios nunca se va a quitar. Él dice, te entrego el Espíritu Santo para que sepas que tienes como herencia el cielo. O sea, yo no me voy a quitar. Ahora, me regala Filipenses capítulo 1, versículo 6, antes de pasar a 2 Corintios 1, 22. Filipenses 1, 6. ¿Qué dice ahí? Duro, ¿qué dice ahí? Entonces, cuando tenemos el sello del Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? En estos días, un personaje que hemos trabajado con él mucho tiempo, no es de esta iglesia, me llamó y me dijo, oiga, está tan caliente este celular, Dios mío. Ese es el Espíritu Santo. Me llamó y me dijo, pastor, yo estoy cansado del estilo de vida que tengo. Y una de las cosas que he entendido es que yo he sido medio obediente y medio rebelde. Entonces, me dijo esto, leyendo a Efesios entendí que yo no me he dejado sellar por el Espíritu Santo. Y quiero que ore por mí para que el Espíritu Santo me selle. ¿Qué pasó después? No me ha llamado todavía, pero lo que le quiero decir es que lo entendió. ¿Aló? Lo entendió. Si nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad, ¿soy yo el que lo voy a vencer o el que está dentro de mí? Es el que está dentro de mí, el que lo va a vencer. Entonces, si yo estoy sellado, yo simplemente voy a ser espectador de esa lucha y voy a ver cómo esa lucha se da en el ambiente espiritual. Miremos el sello. Bueno, ya hablamos del sello, ¿cierto? Hablamos de las arras y hablamos del sello. El siguiente, el sello, el don. Hechos, Lucas 11:13 y Hechos 2:38. ¿Qué dice ahí Lucas 11:13?
Entonces, esto es muy interesante, porque el Espíritu Santo es un regalo que yo debo pedir. Es un regalo que yo debo pedir. La gente dirá, pero es que Jesús me bautiza. Sí, Jesús me bautiza en el Espíritu Santo. Pero es algo que yo necesito pedir. Porque mi caminar en la vida cristiana no depende de la Biblia que yo lea, sino de la Biblia que me ayude a vivir el Espíritu Santo, que es diferente. Eso es lo primordial en la vida cristiana. La Biblia que el Espíritu Santo me permita a mí vivir. Esa es la esencia de la vida cristiana. Porque hay gente que lee Biblia y no cambia, porque no le está dejando al Espíritu Santo trabajar esa Biblia que lee. ¿Estamos ahí claros? Y dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don. O sea, que es la palabra que se usa allí es charis, con J. Charis se traduce charis en el latín. Charis es el griego charis, que significa entregar algo, o sea, recibir algo gratis. Ahora mire que hay dos cosas que en el Evangelio son gratis: la salvación y la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, ¿sí?, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire que no dice si alguno abre su puerta, él dice si alguno oye mi voz. O sea, que la puerta por donde Jesús va a entrar es por mis oídos. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no quiero recibir un regalo, simplemente lo rechazo. Y ya. ¿Sí? Lo rechazo. Ahora, hay más gente que rechaza a Jesús y su regalo que la que no lo rechazamos. Entonces, si nosotros queremos tener un evangelismo efectivo, nosotros debemos salir preparados, que 10 nos van a decir que no y uno sí. O que 10 nos van a decir que no y 3 sí. Porque yo le estoy dando un regalo a la persona y la persona puede decir si lo recibo o no lo recibo. Mire que en la época de los apóstoles, no toda la gente recibía a Jesús. O sea, eran más los que rechazaban a Jesús que los que lo recibían. Imagínense si eso fue cercano a la muerte y resurrección de él. Ahora, ¿qué se deja para nosotros 2017 años después? Pero el trabajo sigue siendo el mismo. Muy bien. Pasemos al siguiente tema. ¿Alguien tiene una pregunta allí o alguna inquietud para pasar al siguiente tema? ¿Pablo? ¿Qué va a preguntar? Pregunte, Pablito. Usted tiene buenas preguntas. ¿Cómo? En forma de paloma. No, en ese momento lo recibió. O sea, en ese momento él fue consciente que recibió el poder de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted es consciente que tiene el poder de Dios dentro de usted? ¿Sí es consciente? Entonces dígale a su conciencia que lo use. Si usted es consciente que tiene el poder de Dios dentro de usted, dígale a su conciencia que ¿qué? Úselo.
¿Usted para qué llama al pastor para ir a orar por los enfermos? ¿Quién debe ir a orar por el enfermo? O sea, ¿a quién le dijeron que fuera a orar por el enfermo? Si a mí me dicen que yo vaya a hacer una liberación, créame que yo no voy a llamar a ninguno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque me lo dijeron a mí. ¿Sí? Y si a usted le dicen, no, mira que allá por ahí hay una niña, que tal, que está vomitando, que balbucea, que no sé qué, que... Si se lo dijeron a usted es porque el Espíritu Santo le va a respaldar y a usted le toca ir. Y a usted le toca ir. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? Que no es consciente que tiene un poder dentro de ella. O sea, no hay una conciencia de ese poder. En estos días me estaba escuchando el audio que se los voy a compartir, Planeación 2017, y entonces ahí se formó una discusión chévere. Eso fue en enero de este año, que después de esa reunión David no volvió, ¿cierto? En enero de este año, él estaba en esa reunión porque escuché su nombre, lo mencionaron. Y yo les compartía acerca de el ir y hacer discípulo. Entonces alguien dijo, es que no es una tarea, pero resulta que en la Biblia sí aparece como una tarea. O sea, sí es una tarea. Porque la pregunta es, ¿un mandato es una tarea o no es una tarea? ¿Un mandato es una tarea o no es una tarea? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Es una tarea? ¿Es una demanda del Señor? Entonces, ¿hacer discípulo es opcional o es una demanda del Señor? Es una demanda del Señor, ¿cierto? Ahora, pero no es una tarea, no es una tarea en donde el Señor me dice, vas a estar conmigo de 8 a 12 o de 2 a 6. O sea, la tarea consiste en que yo sea consciente que esa es mi tarea y que como tal esa tarea la voy a ejercer en el momento en que yo vea la oportunidad de ejercerla. No sé si he sido claro en esa locución. O sea, yo no voy a salir de la casa, tengo que evangelizar. No. O sea, yo no tengo que salir con eso, ¿cierto? Yo simplemente voy a salir de la casa todos los días diciendo, bueno, Señor, yo voy para el centro comercial, ejemplo, Florida. Si en el trayecto o allá tú me necesitas, quiero que sepas que hoy estoy prestándote servicio. No sé si me hice entender ahí. Hoy estoy patrullando, ¿correcto? ¿Sí? O sea, es como si en la esquina, vamos a suponer que hubiesen 2 cuadrantes de policía. Uno que corresponde a Belén San Bernardo, pero que al cruzar la esquina es Belén Granada. ¿Sí? Y hay un ladrón aquí en Belén San Fernando y al frente hay un policía en Belén Granada, y el policía no se atraviesa y el ladrón está atracando a una jovencita y el policía no se atraviesa porque ese no es su cuadrante. ¿Sí me estoy haciendo entender en la ilustración? O sea, Marlon y Diana salen a llevar a su hija. O sea, si él dice, Señor, estoy en servicio para lo que tú me necesites. Entonces la pregunta es, ¿estoy en la disposición de cumplir mi tarea o no? ¿Estamos? Ahora, ¿por qué no ganamos más almas? Porque no lo decimos. O sea, porque nunca nos ponemos al servicio del Señor. O sea, no nos ponemos al servicio del Señor, y entonces las iglesias se inventaron algo que no existe en la Biblia: el ministerio evangelístico. Y a eso les achantaron la responsabilidad de hacer crecer la iglesia, cuando desde Mateo 16, 18,
la responsabilidad es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. O sea, toda la iglesia debe evangelizar. Toda la iglesia debe evangelizar. ¿Estamos ahí? Bien. Bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo significa que Él mora en nosotros y controla toda nuestra vida. Mira lo importante, que Él mora en nosotros. ¿Y qué? Controla. No es si yo le doy permiso. Por eso es importante que cuando alguien hace la decisión de fe, debe confesar públicamente que acepta a Jesús como su Señor y como porque hay algunos que lo aceptan como su Salvador, pero no lo aceptan como su Señor. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra vida, yo debo aceptarlo como Señor a Jesús. Porque al aceptarlo como Señor, yo le estoy dando libertad al Espíritu Santo de que tome el control de mi vida. Y Él me va a guiar de ahí en adelante. ¿Sí? Dice, el hablar en lenguas es solo una señal de que Dios ha venido en realidad y no es el objetivo principal de este bautismo. O sea, el hablar en lenguas no es el objetivo de demostrar que yo tengo al Espíritu Santo, sino que debe tener un propósito, que por ejemplo usted en Hechos 2 lo va a observar o lo observa, que el propósito de hablar en otras lenguas, los 120 reunidos en el aposento alto, es para que toda la multitud que estaba reunida en Jerusalén oyeran hablar a esos iletrados de las maravillas de Dios. Porque ellos no habían ido a ninguna escuela de Gamaliel. No habían ido y ellos hablaban las maravillas de Dios. Por lo tanto, eso tenía un propósito. Y cada vez que se habla en lenguas, debe tener un propósito. Por eso el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, él dice, en la iglesia se debe profetizar, o sea, se debe dar palabra profética. ¿Qué es palabra profética? Leer la Biblia. Pero usted en su intimidad hable todas las lenguas con Dios, porque el que habla lenguas con Dios está hablando. ¿Sí? Entonces, las lenguas son solo una señal primaria, una expresión de júbilo y alabanza. Siguiente diapositiva. Entonces, miremos el significado de hablar otras lenguas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos declaraciones directas que muestran que el hablar en lenguas acompañaba el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos teólogos manifiestan que el bautismo en el Espíritu es un evento que sucede con la conversión del creyente, pero que el hablar en otras lenguas está directamente relacionado con una llenura especial del Espíritu para con el creyente, la cual muchas veces tiene que ser deseada, tal como ocurrió en Pentecostés. Presentemos allí Juan 20, 22 y luego mostremos Hechos 2, 1 al 4. Primero Juan 20, 22. Juan 20, 22, primero. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. Ok, recibidlo. Ahora miremos Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué? ¿Fueron todos qué? No habla de bautismo. Dice, fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. Dice, ¿fueron todos qué?
Ahora, ¿por qué? Denis, ¿por qué? No sabe, no responde. Fueron todos llenos. ¿Qué dice Juan 20:22? Sopló y les dijo: recibid al Espíritu. Ahora yo hago una pregunta. Los que estaban en el aposento alto, ¿tenían al Espíritu Santo o no tenían al Espíritu Santo? ¿Cómo? Sí lo tenían. ¿Qué no tenían? No tenían el fuego del Espíritu Santo. No tenían la llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra que se usa en griego ahí es pleonoma, o sea, plenitud. O sea, no tenían la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? O sea, si usted tuviera que estudiar un ministerio, por ejemplo, digamos que Pablo con el bajo, Marlon con la guitarra, Emanuel con la batería y Jason con el teclado. Voy a hacer esa pregunta, no más para ellos, ¿cierto? O más que pregunta, una ilustración. Si ellos quisieran estudiar músicos cristianos en el instrumento que tocan, que sean trascendentes, los buscarían porque son personas que saben mucho del instrumento o porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué lo buscaría usted? Marlon, ¿por qué lo buscaría? Ok, ¿por qué lo buscarías? Yo también lo buscaría por la llenura. Le voy a decir por qué. Porque la persona puede conocer el instrumento y el instrumento no lo conoce de la noche a la mañana. Pero pueda que sea un músico cristiano y no ser cristiano. O sea, puede estar tocando en una iglesia cristiana y no ser cristiano. Pero si está lleno del Espíritu Santo, van a hacer cosas diferentes. Y algo que yo siempre invito a los músicos es: escoja uno que toca su instrumento, pero que esté lleno del Espíritu Santo y comience a verlo y comience a escucharlo cuando ministra y comience, porque eso es lo que va a levantar su ministerio. O sea, yo escucho predicadores llenos del Espíritu Santo. Hay buenos predicadores. Por ejemplo, Alducín, buen predicador, pero no está lleno del Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. ¿Me hago entender ahí? Entonces, si yo me lleno de ellos, cuando a mí me toque predicar, yo voy a tener algo de esa unción en mí. Yo voy a tener algo de esa unción en mí. Lo mismo para los salmistas. Van a tener una unción. Lo mismo para el que va a evangelizar. Por ejemplo, cuando yo nací en el evangelio y yo estuve en un ministerio de evangelismo, para mí Gille Ávila era espectacular escucharlo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Me hago comprender? Nosotros necesitamos que alguien que tenga llenura nos las transfiera. Ahora, usted ha escuchado a algunos predicadores llenos del Espíritu Santo que dicen: ponga la mano en el televisor y reciba, y hay personas que se han sanado. La pregunta es: si eso estaba grabado, ¿por qué el Espíritu Santo sanó a la persona?
Porque es que la palabra de Dios no muere. El programa puede estar grabado, pero la palabra es viva. Ella sigue siendo viva y eficaz. Sí me hago comprender. ¿Sí? Entonces, una invitación para todos los que tenemos ministerios, que es toda la iglesia, pero para todos los que estamos sirviendo, usted tiene que identificarse con alguien que hace algo parecido a lo que usted hace, pero que sea alguien lleno del Espíritu Santo. O sea, si a mí me tocara ministrar permanentemente parejas con mi esposa, créame que le invitaría a ella a que estuviéramos constantemente viendo a un Rey Matos y a su esposa. Porque son personas llenas del Espíritu Santo que yo cuando escucho a Rey Matos, yo por lo menos semanalmente me escucho un video, me veo un video de Rey Matos o de su esposa, ¿sí? Y yo recibo de lo que ellos tienen. Porque son personas llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí me hago comprender? O sea, si las voces de la iglesia femeninas dijeran, bueno, voy a tomar como modelo, ¿a quién? Cristina de Clairo, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, ¿sí? No vas a tener su voz quizás, pero ¿sabes qué? Lo que ella tiene del Espíritu, cuando tú cada vez que ves un video musical de ella, eso está pasando a ti. Es lo que yo te quiero hacer entender. Eso está pasando a ti y eso transformará tu servicio al Señor, tu ministerio al Señor. Sí me hago comprender, porque es que a veces sí, leemos la Biblia, recibimos de la palabra, pero es que Dios actúa a través de personas. Claro. Sí estamos comprendiendo la magnitud de eso. Si yo trabajo con niños, ¿qué debo estar en esta era de tecnología? ¿Qué debo estar haciendo? Buscando videos y audios y me voy a encontrar con alguien que lo voy a percibir que está lleno del Espíritu Santo. Sí me hago comprender. Porque, por ejemplo, a los músicos, yo canto, o yo toco un instrumento, o yo estoy adorando al Señor. ¿Entonces qué tengo que hacer? Adorar al Señor. Y cuando yo adoro al Señor, note usted un adorador. Un adorador ya no le importa la letra de la música. ¿Qué le importa al adorador? Llevar a la presencia del Señor con lo que el Espíritu le está dando en ese momento, porque Él está conectado con el Espíritu. ¿Me hago comprender? Pero eso es un ejercicio donde yo tengo que interactuar con alguien o con varios, porque eso me está a mí llenando de lo que ellos tienen de Dios. O sea, yo recién convertido, para mí el adorador es este costarricense que está casado con la barranquillera, Danilo Montero. O sea, yo me compraba todos los CDs de Danilo Montero y yo me monterié totalmente. ¿Pero de qué me monterié? De la unción que él tiene. Él no es un excelente predicador, predica bien, no es un excelente predicador, pero ¿sabe qué? En esa voz pausada hay llenura del Espíritu Santo cuando Él está hablando de Dios. Es lo que te quiero llevar a esa dimensión, que es una dimensión del Espíritu, porque es que el Espíritu tiene un poquito del depósito de Él en Adriana, pero también tiene la plenitud. Y si ella crece, ella todo lo que toque lo va a hacer crecer en esa plenitud. Me hago comprender. Porque ese es el fuego que se va
a transferir. O sea, ese es el fuego que va a hacer un cambio, primero en tu vida, luego en tu familia, luego en tu entorno, luego en tu iglesia y luego en todo lo demás que tú vas haciendo allá afuera. ¿Sí me hago comprender allí? Nosotros necesitamos de eso. Necesitamos leer libros de personas ungidas del Espíritu Santo y uno percibe eso. Seguimos, ya vamos terminando esta parte. Significado de hablar otras lenguas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos declaraciones directas que muestran que el hablar en lenguas acompañaba el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, seguimos la otra diapositiva. En el libro de los Hechos encontramos diferentes experiencias de creyentes que hablaron en otras lenguas cuando recibieron el bautismo en el Espíritu. Tal vez no deba ser tomado como un modelo ideal, tal vez pueda que sí. Lo cierto es que a través de la historia de los distintos avivamientos de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo ha producido que creyentes que nunca hablaban en otras lenguas e incluso que no creían en este hecho, fueron llenos del Espíritu y tuvieron esa experiencia. Siguiente. Miremos Hechos 2, 1 al 4. ¿Qué sucedió? El Espíritu descendió como un viento recio y llenó toda la casa, y los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, y les fueron colocadas lenguas sobre sus cabezas como de fuego, y comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían hablado. Eran lenguas conocidas por los que se encontraban en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Alababan a Dios en sus idiomas. Cuando usted revisa Hechos 2, 1 al 4, encuentra tres fenómenos: el viento, el fuego y encuentra la glosolalia. Es decir, encuentra que las personas hablaron una lengua distinta a la lengua materna, ¿sí?, de ellos. Pero esas lenguas no eran extrañas para los que estaban alrededor, porque los que estaban alrededor los oían hablar de las maravillas de Dios. Y tan es así que dijeron: están borrachos, están ebrios, están llenos de mosto. Eso es otro fenómeno. Hay un vino nuevo en la presencia del Espíritu Santo. Hay un vino nuevo. Y sabe que, mire, algo que le aprendí a Cas Luna en estos días, me dijo: yo oro muy poco, yo adoro al Señor. Yo tomo mi guitarra y comienzo a adorar al Señor. Y me dijo: yo nunca fui a una academia a aprender guitarra, el Señor me enseñó a tocar guitarra. Lo que hago es adorarlo. ¿Sí? Salmistas, adoren con lo que Dios le ha dado. Hagan su tiempo devocional con guitarra, con bajo. Bueno, con batería a las 4 de la mañana no creo, ¿cierto? O a menos que sí, que tenga aquí los audífonos para escucharse. Con voces, adórelo. Saque cántico nuevo. Coja una canción y sáquele cántico nuevo. Yo amo la palabra. ¿Qué es lo que más hago yo? Yo rayo Biblia a la lata y escribo a un lado. Los que ven mis devocionales saben que yo escribo alrededor, escribo por todo. O sea, yo escribo por todos lados porque yo le estoy sacando el máximo provecho a la palabra. Y después que oro me pongo 1 o 2 predicaciones y me la escucho, porque le estoy sacando el máximo provecho a la palabra. Y después me pongo a adorar en lenguas, porque quiero adorar al Señor. Y esa es la invitación realmente del Espíritu. Porque a veces decimos: ay, pero ¿cómo yo mantengo un tiempo de oración? Adore. Comienza en lengua. Y rabababaquia shada bababa. Oda babababaquia bababaya dia baba.
y ba 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 ri ba ra ba bi shi da ra ba y sa da ba ba ba. Está adorando. Está adorando. Usted coge el teclado, está y da ba 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 ri ba ra da da da. O sea, eso no tiene coherencia para usted, pero el cielo se siente agradado porque hay un adorador. Está allí. Porque a veces tenemos una oración plana. No, adore de una manera rara. Salga a caminar y adore al Señor de algo raro, de algo diferente. Entre más adoramos, más fluye el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es ministrar una canción? Adorar a Dios, pero no planamente, no lo haga plano. O sea, yo sé que a veces comenzamos así, pero diga: Señor, voy a elevar, voy a aumentar, voy a dejarme a que tú me lleves. Pero también necesito. ¿Quiere aprender a adorar? Sintonice a Marcos Brunet, ponga a Marcos Barriento, ponga ¿cómo se llama la negrita gordita? Ingrid Rosario. Pero no ponga los audios musicales, coloque los videos donde ellos están ensayando con su grupo y observen que ellos están adorando al Señor. Con los niños, ¿cómo preparas una actividad con los niños? Adorando al Señor. Pregúntale: Señor, esto que acabo de hacer, ¿tú crees que vale la pena para los niños? ¿Los va a edificar? Sí. O adore con el versículo. ¡Oh, alaba alma mía, Jehová! O sea, eso tiene que salir. Eso tiene que salir. Y eso va haciendo que un fluir del Espíritu, va haciendo un fluir del Espíritu. Y cuando ese fluir del Espíritu llega, eso no lo detiene nadie. Eso no lo detiene nadie. Mire, la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Ahí hay libertad. ¿Sabe qué es lo bueno de adorar en lenguas? Que nadie sabe si usted se equivocó. Nadie. Nadie sabe si usted se equivocó. Solo Dios. Y Él no lo va a criticar. Él lo va a aplaudir. Gracias, hija. Gracias, hijo. Él lo va a aplaudir. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias, Dios.